Moi ben, boas tardes, xa que pasamos da unha, xa podemos técnicamente falar de tarde, ainda que cos horarios hispánicos sería a parte final da longa mañán. Abordamos xa a última conferencia a cargo do profesor Ruber Sala. Prácticamente todos os anos, non sei se é unha querencia pola parte deste coordinador científico ou simplemente, creo que o segundo, resposta á importancia da Escola Catalana de Arqueoloxía, pero prácticamente todos os anos temos algún representante das universidades ou das institucións de investigación en Cataluña. Neste caso, onte tivemos un investigador moi reputado que traballa na prehistoria recente, en concreto do sureste, e agora, pois, tenemos outro reputado investigador, pero traballando algúns centos de miles ou millóns, casi máis dun millón de anos atrás, traballando non exactamente no sureste, pero casi no sur-sureste, me parece que sería máis apropiadamente, nesa zona, bueno, que é bastante popular, diría notoriamente, a veces popular ou popular demais, porque estivo asociada a un suposto fósil humano dunha extraordinaria antigüidade que deu lugar a unha polémica que sobrepasou o ámbito científico e chegou aos medios de comunicación masivos, que incluso, bueno, hasta certo punto inhabilitou ou condicionou a investigación nos anos posteriores, que agora se retoma porque realmente a área é extraordinariamente interesante para a comprensión desa primeira colonización, desa primeira chegada dos humanos á Península Ibérica, sobre o cal nos vai falar o profesor Sala. Sen máis, pois... Muchas gracias, Ramón. Doy las gracias a Ramón y a Víctor por haberme invitado y sobre todo quiero felicitarles porque hoy en día es muy difícil conseguir una audiencia como esta y por lo tanto hago extensible a todos vosotros mi agradecimiento a vuestro interés por la arqueología y por todo lo que tiene relación con el patrimonio. Tanto gracias y felicitaciones. Quiero también mencionar a mis colegas Arturo Lombera y a José Pedro Rodríguez, que de hecho son los responsables últimos de que yo esté hoy aquí, o sea que si en algo hago mal, les llamáis a ellos y les reprimís el que me hayan finalmente traído hasta aquí. Ellos son los que pienso que hay que decirlo, aunque yo voy a hablar de Orce, hay que recordar el trabajo que desde hace unos cuantos años ellos están haciendo, Arturo y José Pedro, en Galicia, en Covairós, en distintos yacimientos, poniendo de manifiesto que lo que hasta no hace mucho era una laguna en el conocimiento del Paleolítico en España, como en el noroeste, están demostrando que simplemente era una falta de investigación, de tiempo y de dedicación. Ellos lo están haciendo y hacia ellos va mi agradecimiento. Aunque como veo que Arturo se ausenta, pues igual también le reprendo después. Ahora no sé dónde se ha metido. Bien. Está ahí, está escondido. Se ha ido lo más lejos posible de mi vista. Bien. Yo os voy a hablar, como ha dicho Ramón, os voy a hablar de Orce. Y él ya lo ha citado, yo no me voy a referir más a la polémica que se suscitó justo ahora hace 30 años. Con lo cual esa polémica ya para nosotros está superada y hemos vuelto a retomar el yacimiento, los yacimientos de Orce con un proyecto dirigido desde la institución que represento, desde el IPES, Instituto de Paleoecología con sede en Tarragona, desde el año 2009. Por lo tanto, llevamos ahora 5 años, va a hacer 5 años que nos hemos vuelto a meter en este proyecto. El mar de fondo de este proyecto lo ha llevado desde hace años Bienvenido Martínez como paleontólogo, Isidro Toro como arqueólogo,
y yo en este conjunto pues soy un neófito, o sea que yo acabo de llegar mientras ellos llevan ya unas cuantas décadas de trabajo allí. Vamos a repasar un poco lo que es el poblamiento primitivo de la península ibérica a través de Orce. No olvidaremos Atapuerca, no olvidaremos otros yacimientos europeos, porque, como antes ya lo ha dicho Elías, todos estos proyectos los tenemos que enmarcar en un entorno geográfico amplio, lo más amplio posible, y en el caso de la prehistoria más primitiva, como es este caso, pues tenemos que referirlo al continente euroasiático. Por lo tanto, lo que digamos aquí sobre Orce servirá para la comprensión del poblamiento humano en todo el continente. Un pequeño mapa de situación. Orce es una pequeña población en lo que se llama el altiplano granadino, el interior de Granada, muy cercano a la ciudad de Huéscar. Y la ciudad de Huéscar, si os acercáis allí, pues encontraréis un indicador kilométrico, 155 kilómetros a Granada, 155 kilómetros a Murcia. Por lo tanto, estamos en mitad de la nada. Estamos en mitad de la nada, estamos lejos de todo, y esto tiene mucha influencia, no es una cuestión baladí, tiene mucha influencia sobre el trabajo que hacemos y sobre la capacidad que tenemos de atraer al entorno de Orce visitantes. Hoy nos encontramos en un entorno muy rico en patrimonio, con grandes ciudades a nuestro alrededor, con circulación constante de gente, y en cambio Orce está en el llano granadino, lejos de las grandes ciudades, y se hace muy difícil lo que nosotros tenemos previsto en nuestro proyecto, que es más allá de la ciencia y de lo que hablaremos al final, más allá de la ciencia, la socialización, el atraer a la población hacia el trabajo científico para crear una cultura de la evolución. Por lo tanto, estos 150 kilómetros que nos separan de Granada y de Murcia, pues son muchos para conseguir que haya una buena socialización de estos yacimientos. Orce tenemos específicamente, hay varias decenas de yacimientos, pero vamos a hablar sobre todo de tres. Ventamicena, que es el que tenéis en la imagen de la derecha abajo, Fuente Nueva 3 y Barranco León son los tres yacimientos en los que tenemos registro. Registro que no siempre es registro humano. Ventamicena, hablaremos primero de él, porque es el yacimiento que tiene un registro paleontológico, es decir, de fósiles animales, muy rico, pero anterior a la presencia humana. Es anterior en el momento en que se formó el yacimiento de Ventamicena hace 1.400.000 años. En Europa, no solo en Granada, no solo en la península ibérica, sino en Europa no había humanos. Este es el dato que tenemos hoy en día. En ese momento no había humanos, no hay trazas de actividad humana de momento en Ventamicena, con lo cual es exclusivamente un yacimiento paleontológico. El primer yacimiento en Orce por antigüedad en que tenemos presencia humana es Barranco León. Barranco León, con 1.300.000 años de antigüedad aproximadamente, es el yacimiento más antiguo de la cuenca de Orce con presencia humana. Después tenemos Fuente Nueva 3, con 1.200.000 años aproximadamente. Esta es la posición, como hemos visto, de Ventamicena. Después me referiré a ello. Estos yacimientos estaban situados en su momento, hace más de 1 millón de años, en un entorno lacustre extraordinariamente rico, lo que hoy se hace muy difícil de entender porque es una zona hoy en día extraordinariamente seca. No es desértica, no es una zona desértica, pero es una zona en la cual la vegetación es una vegetación de matorral, a lo sumo, y evidentemente cultivos, pero no hay nada más.
una perspectiva amplia de Ventamicena, y ahí tenéis una perspectiva de la excavación de este último año, 2013, en que se ha reabierto el yacimiento después de 7 años de barbecho. Ahí tenéis un poco una representación del material que aparece. Sí, se ve mejor allí. Tenemos aquí la pata entera de un rinoceronte. Esto es algo nuevo en este yacimiento. Se trata de un resto de rinoceronte que apenas ha sido tocado por ningún carnívoro, por lo tanto tenemos una conservación extraordinaria de los fósiles, tenemos también un paladar de caballo. Lo más común en Ventamicena hasta ahora era una acumulación extraordinaria de huesos muy rotos, con numerosas marcas de actividad, sobre todo de hienas. La hiena era el agente acumulador principal de esta zona, por lo tanto los restos que se habían encontrado hasta ahora estaban sobre todo acumulados por este animal. A partir de lo que hemos encontrado este año parece que tenemos otro tipo de conservación. En cualquier caso, se trata de un yacimiento, un registro anterior a la aparición de la humanidad en este entorno. Ahí tenemos Barranco León. Barranco León es un ejemplo de lo que es hoy en día el paisaje. El antiguo lago se colmató completamente, se rellenó de sedimentos. Esta superficie que marco es la superficie final del lago, que se colmató completamente hace aproximadamente unos 300 o 400.000 años. Posteriormente, este lago, del cual veremos alguna imagen de reconstrucción, sus aguas fueron capturadas por el Guadiana Menor. El Guadiana Menor es un río nuevo, lo que es nuevo en geología, es decir, solo tiene unos 300.000 años de antigüedad. Pero anteriormente este río no existía, con lo cual podía darse este amplísimo lago de unos 80 kilómetros de diámetro en el noreste de Granada, entre la Sierra Nevada al sur y la Sierra de Cazorla al norte. Por lo tanto, era un antiguo lago entre dos grandes sierras, completamente aislado del resto de la geografía española, y que a partir de un cierto momento, como os decía, hace unos 300.000 años, esta zona es capturada por el Guadiana Menor, que vierte sus aguas al Guadalquivir, y a partir de entonces lo que había sido una zona lacustre se convierte en una zona de barrancas, como veis aquí, y estas barrancas lo que hacen es erosionar los antiguos sedimentos del lago, las antiguas arenas y arcillas que se habían acumulado en el fondo del lago, y nosotros recuperamos decenas de metros de estos sedimentos. Los podemos trabajar en una pared, que es lo que tenemos, por ejemplo, en Barranco León, decenas de metros de sedimentos en los cuales podemos ver desde hace aproximadamente unos 15 millones de años hasta los 300.000 años, como os decía. Y la zona de excavación, este plano de aquí, que es en el que estamos excavando, tiene 1.300.000 años, como os he dicho antes. Esta es la excavación en el año 2011, creo que es, del Barranco León, una excavación que realizamos en un espacio de unos 50 metros cuadrados, en los cuales recuperamos restos, sobre todo, de animales consumidos especialmente por los humanos, y restos de sus herramientas de piedra. Esta es un poco la planta. De cada punto que veis aquí de color es un resto, ya sea una herramienta de piedra, ya sea un fósil de animal. Los animales básicamente son équidos, es decir, caballos, bóvidos, hay algo de rinoceronte. Por primera vez este año ha aparecido un resto de mamut, es decir,
animales completamente desaparecidos. Antes el profesor Bradley comentaba la desaparición del ciervo, pero si nos remitimos a más de 1 millón de años, los animales que han desaparecido de nuestro paisaje son muchos más, por supuesto. Aquí tenéis algunos de los restos. Estas de aquí son herramientas de piedra fracturadas, es decir, rotas, bloques de piedra, en este caso de sílex, fracturadas para obtener pequeñas herramientas de corte, es decir, pequeños cuchillos. Y lo que aquí mostramos es cómo podemos reconstruir el bloque original, porque en realidad los humanos hace 1.200.000 años recuperaron estos bloques de sílex del entorno inmediato. Barranco León ya era en aquel entonces un pequeño riachuelo que vertía sus aguas al lago y recogían, por lo tanto, estos bloques de sílex en el entorno de este río, los fracturaban para obtener estas pequeñas lascas, estos pequeños cuchillos, y abandonaban inmediatamente estas herramientas. Es decir, a diferencia de lo que hacemos nosotros hoy en día, las herramientas de hace 1.200.000 años tenían una vida muy corta, se usaban apenas 1 o 2 veces y se abandonaban. Esto es lo que nosotros recuperamos en este tipo de yacimientos. Después tenemos en la superficie de los huesos recuperados en estos yacimientos, tenemos marcas, estrías producidas por estas mismas lascas, por estos mismos cuchillos, en el momento de despedazar los animales. Por lo tanto, esto es una prueba que tenemos nosotros de la actividad humana en estos sitios. Y lo que hemos publicado este último año, más allá de lo que comentaba Ramón al principio, finalmente tenemos un resto humano auténtico. Es un diente de leche, un molar, que un crío hace 1.200.000 años perdió en el entorno de Barranco León y que se ha conservado hasta hoy en día. El resto humano, hoy en día es el resto humano más antiguo que tenemos en la península ibérica y en Europa occidental. Junto con los restos de la cima del elefante en Atapuerca, son los restos de la humanidad más primitiva que tenemos. Fuente Nueva 3 es otro yacimiento, todos ellos, como os he comentado, en el entorno del pueblo de Orce. Es un yacimiento que también estamos excavando en los últimos años, una superficie de unos 100 metros cuadrados, entre 100 y 120 metros cuadrados de excavación, por lo tanto es un yacimiento ampliamente trabajado, en el cual también recuperamos restos de numerosos restos de herbívoros, de grandes herbívoros. En este caso se trata de un fragmento de mandíbula de rinoceronte, y tenéis una representación de la estratigrafía de los sedimentos de este yacimiento, los estratos en los que tenemos restos paleontológicos de animales fósiles y de herramientas, y que han sido datados estos niveles en, como os decía, 1.200.000 años de antigüedad. Igual que hemos visto antes para Barranco León, esta es un poco la planta de los restos encontrados en la campaña de 2013 en el yacimiento de Fuente Nueva 3. ¿Qué tenemos? ¿Qué representan estos yacimientos? En buena medida, lo que representan es lo que aquí he mostrado en este título, la lucha por la supervivencia. En la imagen inferior tenéis lo que mis compañeros recuperaron en el año 2002, que es prácticamente un esqueleto entero de mamutus. El mamutus de hace 1.200.000 años no era el mamut peludo que conocemos por la arqueología del final de la prehistoria, del Pleistoceno, evidentemente ni por las películas, sino que era un antecesor suyo de clima cálido, por lo tanto bastante distinto a la imagen que tenemos. Se parecería más a la imagen que tenéis aquí. En cualquier caso, un esqueleto entero prácticamente de mamut, falta el cráneo, faltan parte de las patas, y alrededor de este mamut aparecieron herramientas de piedra,
7 u 8 por lo que recuerdo, y aparecen también coprolitos de hiena, es decir, excrementos fósiles de hiena que nos permiten plantear esta competencia entre humanos y la hiena. Tened en cuenta que los humanos de esta época, con una tecnología tan primitiva como la que hemos visto antes, tenían una capacidad adaptativa importante, lo demuestran estos restos, pero estaban en aquella época, por lo que conocemos, podríamos decir que ganando un sitio en la ecología y en la cadena alimentaria de la región. Una cadena alimentaria en la que, como hemos visto en Ventamicena, la hiena era la reina. Una cadena alimentaria que estaba dominada sobre todo por la capacidad de la gran hiena de aquella época, y en la que los humanos, como cazadores que empezaban a ser, debían, como he dicho, ganarse un sitio. Y en los yacimientos de Orce vemos cómo poco a poco los humanos se convierten en los reyes de esa región, y evidentemente se van convirtiendo paulatinamente en lo que hoy en día somos, es decir, los que dominamos la ecología en todo el planeta. Bien, por lo tanto, aquí lo que nosotros estamos recuperando sobre todo es esta lucha por la supervivencia, una lucha entre humanos y hiena en este caso. Ahora bien, Orce nos sirve también para ver un poco la evolución del paisaje, un poco a lo que me refería previamente. Al fondo tenéis la imagen de la Sagra, la Sierra de Cazorla, al norte de Orce, y lo que veis aquí es el llano en pleno verano, es decir, un llano en estío, una región extraordinariamente seca, en que las barrancadas difícilmente llevan agua. Hay agua en el río a partir del pueblo de Orce, pero aguas arriba hay simplemente algunas fuentes. Pero este paisaje proviene, como este también, aunque este está hecho, la imagen está hecha ya en otoño y empieza todo a cambiar un poco, pero es un llano extremadamente seco, y en cambio si recuperamos una imagen de la península ibérica y de la posición de esta gran cuenca, esta mancha amarilla que veis aquí en el sureste de España, es la cuenca de Guadix-Baza, en la que en su parte oriental está Orce, con los yacimientos que estamos viendo. La cuenca en total tiene aproximadamente unos 100 kilómetros, tendrá unos 100 kilómetros de dimensión. Como he comentado, tiene Sierra Nevada al sur, tiene la Sierra de Cazorla al norte. Era un gran lago entre dos sistemas montañosos. La zona occidental de la cuenca estaba ocupada por un gran río que circulaba desde la Sierra Nevada, atravesaba por Guadix y vertía sus aguas al lago en la zona cercana a Baza, y toda la zona oriental era ocupada por el lago al que nos referimos. Aquí tenéis un poco una reconstrucción hecha por un geólogo de la Universidad de Granada, César Viseras, una reconstrucción de lo que era esta cuenca, con bastantes ríos bajando desde tanto de Cazorla como de Sierra Nevada, y en la zona del lago de la que hablábamos. Y los yacimientos, Fuente Nueva 3, Ventamicena, Barranco León, todos ellos en el borde de ese lago. En el caso de Ventamicena, además, una zona palustre, es decir, una zona constantemente encharcada. Eso es lo que hace posible la conservación que hemos visto. Y hablemos también un poco de la evolución tecnológica que nos permite Orce. Hemos visto el interés de los humanos de esta época por obtener simples cuchillos de piedra, sobre todo para despedazar animales. Era la actividad principal a la que se dedicaban estas herramientas. No tenían en esta época herramientas especializadas como las que, por ejemplo, se encuentran en las excavaciones que Arturo y José Pedro llevan en Galicia. En esta época no había herramientas especializadas, eran herramientas
para realizar las tareas que los humanos no podemos hacer con las manos, como es despedazar un animal, especialmente si se trata de un animal de dimensiones como un mamut o un rinoceronte, y tampoco podemos con las manos romper los huesos de estos animales a fin de obtener el tuétano. Por lo tanto, estas eran las tareas a las que dedicaban las herramientas. Y eran herramientas muy toscas. Los métodos de talla, de obtención de estas herramientas eran sosteniendo a mano alzada 2 bloques de piedra, golpeándolos con mucha fuerza, porque golpeaban bloques de piedra que tenían aristas a 90 grados, de ángulos de 90 grados, por lo tanto debían practicar una talla con mucha fuerza. Otra técnica que utilizaban era, en lugar de tener los 2 bloques en la mano, poner uno de ellos sobre un yunque y con la otra mano, con otro bloque, romperlas. Es una técnica muy primitiva a la que llamamos técnica bipolar. Esta técnica es una de las más simples de la humanidad. Todo ello nos indica que esta humanidad que llegó a Europa hace 1.300.000 años era una humanidad extraordinariamente primitiva, tan primitiva como la humanidad de África hace 2,5 millones. Es decir, a pesar de que en África en aquel mismo momento ya tenía una tecnología mucho más avanzada, la tecnología que llega a Europa es la tecnología primitiva. Este dato nos permite a nosotros, arqueólogos, reconstruir un poco el pasado, en el sentido de que cómo es posible que llegue a Europa no la mejor tecnología, no los más avanzados, sino la población tecnológicamente más primitiva. Pensamos que los que tenían la tecnología más avanzada se quedaron en África, fueron poco a poco copando los territorios más ricos y de una forma, suponemos que más bien pasiva, pero fueron desplazando las poblaciones con una tecnología más primitiva. Y estas poblaciones de tecnología más primitiva se fueron desplazando, acabando saliendo de África. Son las que llegaron a Europa. Solo esta forma nos permite explicar por qué en Europa y en Asia, en un momento en que África tiene una tecnología mucho más avanzada, tenemos aquí tecnologías primitivas. La única forma de explicarlo es que esta tecnología primitiva pues tuvo que emigrar fuera de África. Esta es la explicación que tenemos para dar cuenta de lo que estamos encontrando en Europa y en Asia. En África encontramos herramientas de este tipo, pero no tienen 1.300.000 años, tienen 1.800.000, tienen 2 millones de años, tienen 2.500.000. Por lo tanto, esta tecnología de la búsqueda de los bordes cortantes, de estos cuchillos tan simples, en Europa es más reciente que en África. También muchas veces son herramientas muy pequeñas, lo cual demuestra que también eran capaces, a pesar de su primitivismo, de utilizar herramientas muy pequeñas y que manipulaban muy bien, tenían una capacidad de manipulación muy importante. Evidentemente, a través de todos estos datos, nosotros podemos reconstruir las actividades de talla, es decir, de fabricación de instrumentos. Podemos reconstruir también las actividades que hemos dicho de despiece de animales. Poco a poco vamos conociendo el territorio en el que esta gente se movían y lo vamos haciendo a partir de los bloques de sílex y de caliza que ellos utilizan. Estamos analizando las zonas geológicas en las que aparecen, en el entorno de Barranco León y de Fuente Nueva 3, las zonas geológicas naturales en las que aparecen cantos de sílex y de caliza. Y nos damos cuenta de que el radio de acción, es decir, el territorio en el que se movían esta gente, era un territorio muy pequeño. Antes se ha comentado respecto, por ejemplo, a la cultura monumental del Atlántica europea, que se trasladaban objetos
a lo largo de centenares de kilómetros. Esto no existía hace 1 millón de años. La gente no transportaba a lo largo de centenares de kilómetros un objeto, ni siquiera una lasca de pequeñas dimensiones, simplemente no transportaban. Y lo que encontramos es un territorio siempre muy pequeño y muy reducido. Conocemos, por tanto, este territorio a través de esta prospección, del análisis de los afloramientos naturales en el entorno. Lo conocemos también a partir del trabajo que hacemos de experimentación, es decir, reproducir las actividades tal como las hacían ellos mismos. Reproducimos la talla, reproducimos a veces el despiece de animales para ver cómo lo hacían ellos y cómo podemos analizarlo mejor nosotros. ORCE también nos permite una evolución biológica. Antes lo he comentado respecto al mamut. Este gran paquidermo que vivía en Europa hace más de 1 millón de años, que es la línea ancestral de la que hace unos 20.000 años o 25.000 años tenemos el mamut lanudo de Europa. Es la misma línea. Evidentemente esta evolución la podemos ver a través de estos yacimientos. Tenemos también la evolución de los ciervos. El ciervo que tenemos en Orce es un ciervo de grandes dimensiones con una cornamenta que mide más de 1 metro de longitud. Las señales de tráfico deberían ser mucho más grandes en esa época, porque el ciervo era realmente un ciervo gigante. A través de estos restos tan bien conservados podemos recuperar el entorno en el cual vivieron nuestros antepasados. Es un entorno que se parece muchísimo al entorno africano y de hecho también el paisaje actual se parece mucho al paisaje del este de África, y de hecho todos mis compañeros lo han comentado siempre. Es el conjunto más africano que tenemos en Europa. Todos estos datos, repito, nos permiten conocer esta lucha por la supervivencia de todas las especies, pero en concreto nos interesa la lucha por la supervivencia entre hienas y humanos. Tenemos marcas del despiece por parte de herramientas de piedra sobre los huesos, tenemos marcas también de los dientes de las hienas, es decir, podemos reconstruir muy bien quién hizo qué en cada momento en este territorio. Y Orce debemos también ponerlo en el mundo. Y ahora, ilustrativamente, vamos a hacer un repaso de lo que es la humanidad. Los primeros restos de actividad humana los encontramos en Etiopía, una zona, esta sí es auténticamente desértica hoy en día, pero también hace 2,5 millones de años era una zona lacustre riquísima. Esta es la transformación del paisaje que nosotros también podemos describir. Gona es el yacimiento más antiguo en el que tenemos presencia humana, 2,5 millones de años. En Kenia tenemos este otro yacimiento de Localaley, igual que hemos visto en Barranco León, en un espacio de apenas 15 metros cuadrados, podemos reconstruir los bloques de piedra que nuestros ancestros rompieron para conseguir sus herramientas. Otro yacimiento, también en el sur de Etiopía, muy cercano a la frontera con Kenia, Fijech, con 2 millones de años de antigüedad. Olduvai, que es el más conocido, el más publicitado, el mejor difundido. Olduvai con una antigüedad desde 2 millones de años hasta 100.000 años. Ain Anesh, en Argelia, 1.800.000 años, en el centro norte del país, en el que es el yacimiento que más se parece, la tecnología que vemos en este yacimiento es la que más se parece a lo que tenemos en Orce. Es, de hecho, nuestro yacimiento prácticamente de referencia en lo que respecta a África. Y volvemos a hablar de lo mismo, el paisaje que podemos hoy ver en Ain Anesh no tiene nada que ver con el paisaje lacustre en el que vivieron nuestros antepasados. Evidentemente, si el paisaje hubiera sido
aquí no habría vivido prácticamente nadie. Pero podemos hablar también de Eurasia, que es lo que más nos interesa a nosotros. Este es un mapa interesante. Es el mapa de los yacimientos europeos con más de 800.000 años de antigüedad. Bueno, Europa y la parte occidental de Asia. Los yacimientos estrictamente europeos tienen más de 800.000 años. Los yacimientos del oeste de Asia llegan hasta el 1.800.000 años que tiene Dmanisi, en Georgia. Hoy en día el yacimiento más antiguo con presencia humana fuera de África, 1.800.000 años. Pero si nos restringimos a Europa Occidental, si este mapa lo hubiéramos puesto hace 20 años, no habría ninguno. Es decir, esta arqueología, al igual que os comentaba antes respecto a la arqueología del Pleistoceno en Galicia, esta arqueología es muy reciente. Nuestros colegas de hace 20 años no confiaban en encontrar restos de presencia humana en Europa más antiguos de 400.000 años. Y se empezó por Atapuerca, con los descubrimientos que vamos a ver y que ya conocéis de la dolina de Atapuerca, los restos de Montecésor. Se siguió evidentemente con descubrimientos en Orce. En la misma época se descubrió Dmanisi, y a partir de aquí, como si se tratara de una gripe, poco a poco el mapa se va llenando. Poco a poco el mapa se va llenando. Y hoy en día deberíamos también señalar yacimientos en el sur de Rusia. Los rusos, que tampoco confiaban en restos tan antiguos, están recuperando yacimientos que habían dejado de excavar y los están recuperando ahora porque se han dado cuenta de que son tan antiguos como los que tenemos en Occidente. Y aquí hay otro punto importante que después también recordaremos, pero ahora que tengo el mapa delante es importante: el yacimiento de Hapsburg en la costa oriental de Inglaterra. El yacimiento de Hapsburg es importante porque hoy en día es el yacimiento más al norte que tenemos, con una presencia humana de 900.000 años. Era fresco en aquella época. Hoy, este año, el clima en toda la fachada atlántica, como muy bien sabéis vosotros, el clima está siendo bastante duro. Y Inglaterra está inundada desde hace varios meses. Pero nada que ver con el clima fresco, entre comillas, de hace 900.000 años en que vivían esta gente. Los humanos, igual que la fauna, entramos en Inglaterra andando. Es decir, el Canal de la Mancha no existía. Felipe II hubiera tenido que hacer otro tipo de batalla en aquella época. En cualquier caso, el Canal de la Mancha no existía, era una zona de tierra firme, pero al norte, el norte de las Islas Británicas estaba cubierto de hielo. Todo el norte de Europa, hacia el norte de los Alpes, era un gran desierto de hielo. Por lo tanto, Europa era bastante distinta a lo que hoy en día conocemos. El Mar del Norte, el Mar Báltico no existían como mares. Eran simplemente una gran extensión de hielo, como si fuera la Antártida actualmente. Esa era la geografía en la que vivía Montecésor. Y a pesar de todo se atrevieron, pudieron alcanzar las costas británicas, es decir, tenían una tecnología, a pesar de que era primitiva, suficientemente potente para poder sobrevivir en una zona tan fría como era en el entorno de Inglaterra en aquella época. Bien, Dmanisi, yacimiento de Georgia, descubierto también a primeros de los años 90, publicado por nuestros compañeros David Lurkipaniche y compañía en numerosísimas publicaciones, porque sobre todo es muy conocido por el gran número de restos humanos que se han recuperado en él, pero para nosotros lo más importante ahora es marcar que se trata de un yacimiento de 1.800.000 años, tan antiguo prácticamente como los yacimientos africanos. Es decir, la humanidad fue capaz de salir de África muy pronto. Bizan Ruhama en Israel es otro yacimiento también de más de 1 millón de años, muy primitivo. Pirro Nord en Italia,
Este yacimiento tiene la misma edad que los nuestros, la misma edad que Orce, la misma edad que Atapuerca. Bueno, cuando estoy con mis amigos italianos les digo que es un poco más antiguo, pero de hecho, en general, fijaos que estamos hablando de dataciones de 1.300.000 años, 1.250.000. Nuestros métodos no son capaces de afinar tanto como para decir si uno es más o mucho más viejo que el otro. En cualquier caso, lo que nos están indicando todos ellos es que hubo una humanidad capaz de introducirse en Europa desde cuando menos hace 1.300.000 años. Y Pirro Nord, Orce y Atapuerca son yacimientos hermanos que nos están dando la pista de esta primitiva humanidad. Y aquí un poco el mapa de España con el... lo digo porque, claro, muchas veces digo es un mapa de la península ibérica, pero nuestros colegas portugueses dicen, bueno, ¿y por qué Portugal está en blanco? Realmente es un mapa geológico de España y tenemos señalados aquí los yacimientos españoles con más de 800.000 años hoy en día. Por lo tanto, estamos también un poco en la avanzadilla de toda esta investigación. Y un pequeño repaso para terminar, antes de que me haga demasiado aburrido, con Atapuerca. Pienso que, a pesar de que mi compañero José Pedro Rodríguez ya os lo ha contado, me consta, pero haremos un poco de repaso. Atapuerca es una pequeña elevación de terreno, se eleva unos 100 metros por encima del llano. El problema es que está a 1.000 metros de altura respecto al mar, y por lo tanto también es un entorno bastante fresco. Tenemos especialmente 3 yacimientos en lo que llamamos la trinchera del ferrocarril, 2 de los cuales, la Dolina y Elefante, tienen restos de más de 1 millón de años. Este es el yacimiento de la Dolina, hace 20 años, hoy en día tiene un andamio que lo protege y nos permite trabajar con más seguridad de lo que trabajábamos hace 20 años. Y el yacimiento, el nivel que más conocemos todos, es el nivel 6, el TD6. Aquí tenéis las cifras de las dataciones de estos niveles. TD6 tiene en torno a 900.000 años, que es el que más nos interesa, pero no es el más antiguo. TD4 tiene restos de actividad humana y tiene más de 1 millón de años. Por lo tanto, tenemos todos estos niveles muy antiguos en Atapuerca. Este es el material, las herramientas de piedra que tenemos en estos yacimientos son idénticas a las que hemos visto en Orce. Este es del nivel 4 de Dolina, con más de 1 millón de años de antigüedad. Esto es lo que ha aparecido en TD6. Todos conocemos especialmente los restos humanos. Esta es la muestra que teníamos en el año 94. Hoy, 20 años después, tenemos centenares de restos humanos y podemos explicar que haya tantos restos humanos por el hecho de que este grupo era caníbal. Era caníbal y seguramente, esta es nuestra hipótesis, seguramente eliminaba la competencia de otros grupos matándolos y comiéndoselos. Si alguien hace esto, es muy efectivo, es decir, en el sentido de que el otro grupo le va a costar mucho volver a pasar por aquella región. Es decir, es una forma desagradable, por supuesto, pero muy efectiva en la lucha por la supervivencia. Y a nosotros nos alarma. Y bien, el canibalismo es una actividad que en nuestra cultura lo hemos dejado de lado de hace bastantes años, pero no hace falta más que recordar la catástrofe de las 2 guerras mundiales que hemos tenido en Europa, recordar la catástrofe de la guerra de Yugoslavia, que era en la época en que descubrimos nosotros antecesor, sin que haya canibalismo, pero los desastres de estas guerras nos demuestran que, al fin y al cabo, nuestra esencia no ha cambiado demasiado, desgraciadamente. Y la cima del Elefante, en que el nivel 9
tiene más de 1 millón de años, 1.200.000, 300.000 años, y en la también apareció un resto humano, que es un fragmento de mandíbula, curiosamente también con señales de canibalismo. Por lo tanto, parece ser que hace 1.200.000 años, hace 800.000 años, 900.000 años, Burgos era un sitio bastante inhóspito. La tecnología de piedra es idéntica a la que hemos visto en Orce, cuchillos cortantes muy simples. Un yacimiento en Francia, Pont-de-Lavaux, en el que vemos de una forma muy especializada la técnica que os decía antes, la bipolar, la técnica de tallar sobre yunque, que si queréis que alguien os haga una conferencia se la pedís a Arturo, que conoce muy bien esta técnica. Esta técnica en Pont-de-Lavaux, este yacimiento tiene 1.100.000 años y era la única técnica que utilizaban para conseguir las herramientas. Y el yacimiento que hemos comentado antes, Heisburg, yacimiento trabajado por nuestros colegas británicos, especialmente por Nick Ashton del British Museum y por Simon Parfitt del Museo de Historia Natural de Londres, y que ha sido especialmente destacado en los últimos días por la publicación del descubrimiento de huellas humanas impresas en la arcilla de hace 900.000 años. No es un descubrimiento único, eso sí, es excepcional. Hay huellas humanas en muchas cuevas de hace 20.000, de hace 30.000 años, sobre todo en las cuevas con pinturas. Hay algunos puntos de la cueva en que se han conservado huellas humanas, incluso de pies de infantiles. Pero claro, es que estas tienen 900.000 años. No son las más viejas del mundo. Sabéis que probablemente que en África, en Tanzania, hay un yacimiento llamado La Etoli que tienen 3.700.000 años. Por lo tanto, no son las más viejas, no son las únicas, pero siguen siendo descubrimientos excepcionales. Y lo que os comentaba, mapa de Europa de hace 900.000 años. Así era el mundo. Bastante más fresco. Eso sí, los temporales que tenéis estos meses aquí no se daban, eso también es cierto. Bien, y lo último que quería comentaros. Nosotros estamos por generar en la sociedad lo que llamamos la cultura de la evolución. Es decir, que más allá de la ciencia, seamos capaces todos de ver en la evolución una explicación extraordinaria del mundo en el que vivimos. Una explicación de cómo somos los animales, de cómo somos específicamente los humanos, de cómo ha evolucionado la vida en la Tierra, de cómo ha evolucionado el paisaje, de cómo ha evolucionado el mundo en el que vivimos. Esta es la cultura que nosotros queremos un poco desarrollar, implantar y a la que dedicamos nuestros esfuerzos más allá de la propia investigación científica. Una cultura además que tiene escala mundial, que no es una cultura particular de ningún punto concreto de ninguna cultura concreta del mundo, sino que abarca a toda la humanidad. Y lo hacemos mediante la creación de actividades. Sé que muchos de vosotros sois maestros, por lo tanto sabéis mejor que yo a lo que me refiero, cómo entender el tiempo, cómo transmitir la comprensión del tiempo a nuestros alumnos, entender qué es el cambio, qué es la evolución, qué significa ser humano, qué es la tecnología y la importancia que ha tenido la tecnología para la humanidad. Son toda una serie de preguntas y conceptos que desde nuestra investigación queremos ofrecer evidentemente a la sociedad. He estado entreteniéndome yo dándos la vara con 1.300.000 años, con 800.000 años. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para entender este tiempo tan profundo?
Es un poco, intentamos crear entre todos herramientas de trabajo para estudiantes, para alumnos de secundaria y de primaria, para empezar a comprender este tiempo geológico y este tiempo de la evolución que es tan profundo. Evidentemente lo hacemos también mediante actividades sociales en escuelas o en el mismo patrimonio. Bien, un poco una visión de la ciencia y lo que en este caso esta ciencia quiere dar a la sociedad actual. Muchas gracias a todos otra vez.